jaun Andreak. Señorías, el espectáculo que estamos viviendo estos días en las Cortes Generales, con un absoluto desinterés por la res pública, con un empeño enfermizo por conservar el poder a toda costa por parte de unos y de deslegitimar un gobierno amparado por una mayoría parlamentaria, aunque hoy han reconocido que es un gobierno legítimo, nos hacen reafirmarnos en la apuesta de Guerau Abay por salirnos de este marco. Guerau Abay no va a ser cómplice ni de unos ni de otros. No vamos a legitimar antagonismos caínitas que, por cierto, tienen riesgo de derivar en guerra civilismo. Nosotros hemos apoyado y apoyamos un gobierno de progreso que también es verdad que progresa, en nuestra opinión, poco. Un gobierno más preocupado por gestos que por soluciones reales que exigen madurez, compromiso y mirada larga, luces largas. Un gobierno dispuesto a meter goles como sea, aunque siempre o muchas veces rozando el larguero, sin importarle arriesgar que la pelota rebote, aplicando una praxis legislativa temeraria. Y una oposición que se ha echado al monte y que recurre a su falaz mayoría en el Constitucional para tratar de revertir allí lo que no logra en las Cortes. Y sí, me hubiera gustado mucho que en las instituciones, que en el Senado, pudiéramos hablar sobre sedición sin estar urgidos por los pactos coyunturales. Porque es cierto que la antigua fórmula de la sedición prácticamente equipara una alteración del orden público a un asesinato en cuanto a penas. Pero también es cierto que la forma y el momento elegidos inducen a pensar que se trata de aplicar un derecho penal de autor. Y, por cierto, también me gustaría que se trasladara a la sociedad civil de forma clara, de forma contundente, que en el Estado hay un viejo problema territorial que no se va a resolver con medidas penales. Nosotros, las mujeres y los hombres de Guerau Abay, no nos sentimos cómodos en este reñidero en el que unos y otros han convertido la política española y que tantas y tantas veces he denunciado en esta Cámara. Este reñidero español que he denunciado como ruido y en las formas de hacer política, estos días está tocando fondo. El consenso, desde la diferencia, desde el respeto a otras posiciones, está en el ADN de Guerau Abay. El consenso es lo que ha permitido en Navarra dos gobiernos de cambio. El encabezado por mi compañera Uxue Barkos, que no fue apoyado por el Partido Socialista, y el actual, encabezado por María Chivite, que nosotros apoyamos para, entre otros objetivos, evitar que volviera lo que llamamos el corralito. Corralito foral que durante tanto tiempo ha acampado a sus anchas en Navarra con la participación y bendición de Unión del Pueblo Navarro y también del Partido Socialista. A la derecha navarra se le acabó el chollo en 2015, gracias a que por primera vez en nuestra historia se podía formar un gobierno sin la necesidad de contar con el Partido Socialista. Y así se inició el cambio sereno, tranquilo, profundo en nuestra comunidad, sin que se produjera ningún apocalipsis como anunciaban los agoreros de siempre. Bueno, sí, es verdad, se ha producido un apocalipsis, el de las derechas navarras, inmersas ahora en un divorcio profundo que provoca que se miren de reojo y desconfíen entre ellas. Solo así, de verdad, solo así se entienden los discursos catastrofistas que hemos oído esta mañana aquí por parte de Unión del Pueblo Navarro y también del Partido Popular. El Tribunal Constitucional no está para decretar un estado de excepción en el que a la ciudadanía y a sus representantes se nos impide decidir libremente, y mucho menos cuando quien decreta ese estado de excepción tiene su mandato prorrogado y un evidente conflicto de intereses.
El totum revolutum, que es la ley cóctel que ustedes, el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, han presentado, guiados por sus prisas, se ha convertido en un cóctel molotov contra el sistema parlamentario, la democracia y la ciudadanía. Y ha provocado la mayor crisis institucional en la historia de la democracia española al poner en cuestión la capacidad del Congreso y del Senado para debatir una ley. ¿Merecía la pena arriesgarse a un conflicto institucional sin precedentes? ¿Merecía la pena embarrar la política hasta límites insospechados, incorporando enmiendas a toda prisa a una ley solo para satisfacer los requerimientos de un socio para que aprobara los últimos presupuestos de la legislatura? El precio a pagar está siendo muy alto. Todos ustedes, derechas e izquierdas, han puesto en peligro el difícil equilibrio sobre el que se balancea una democracia. Un equilibrio que no admite atajos, que no admite retorcer la legalidad, que debe ser un motor de transformación y de justicia, y no un instrumento al servicio de la permanencia, al precio que sea, de un Gobierno o al servicio de una estrategia de desgaste de un Ejecutivo al que hasta hoy se le negaba la legitimidad. Y todo porque no se ponen ustedes de acuerdo en el reparto de cromos para el Constitucional. Ya no son ustedes capaces de elegir a las o los magistrados mejores, ni siquiera de guardar las apariencias al respecto. Solo buscan magistrados dóciles que digan amén a lo que el partido ordena. ¡Qué pena! ¡Qué dislate! Nosotros, Geroa Bai, no vamos a apoyar esta farsa. Geroa Bai no tiene más ataduras que las que nos atan a las y los navarros. No vamos a validar una reforma exprés, una reforma cóctel, una reforma hecha a la medida de algunos y sin ningún interés por mejorar la justicia, que es para lo que las y los ciudadanos nos han elegido. Y es que estamos tocando fondo. Como decía nuestro Gabriel Celaya, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares, decía él, nuestros discursos, digo yo, no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, señorías. Estamos tocando el fondo. Piénsenlo.